Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es una más de las reuniones académicas del posgrado de anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Reuniones que llevamos a cabo todos los lunes. Hacemos revisiones tanto de temas académicos básicos y fundamentales como de temas de actualidad y guías que siempre están a cargo de nuestros residentes acorde a su nivel de formación y a las asignaturas que estén cursando. El día de hoy vamos a tocar el tema fundamental de fisiología y fisiopatología de dolor y nocicepción, como bien nos muestra aquí el doctor José Alejandro. Es es un término que hay que saber diferenciar y que es indispensable, puesto que el dolor es nuestra razón de existir como anestesiólogos y como algólogos. Los dejo entonces con el doctor José Alejandro García, que es residente de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y que está en este momento cursando su asignatura de manejo de dolor agudo en el Hospital San Ignacio de Bogotá. Adelante, por favor, doctor García. Bueno, muchas gracias, doctora. Buenas noches para todos. Mi nombre es José Alejandro García. Yo soy residente de primer año del programa de anestesiología de la Universidad Javeriana Cali. El día de hoy vamos a revisar lo que es la fisiología y fisiopatología del dolor y la nocicepción, con los agradecimientos con la doctora Laura Abril, eh, médica especialista en anestesiología y subespecialista en dolor, que fue mi asesora metodológica en esta exposición. El día de hoy vamos a revisar el siguiente contenido, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de la fisiología, tocando el tema de nociceptores y los tipos de nociceptores, las características de las fibras nerviosas periféricas, el proceso como tal de dolor, cómo esa transmisión se da por medio de unas aferencias al sistema nervioso central, las vías neuroanatómicas ascendentes, la respuesta fisiológica al dolor en los estados de dolor agudo, algo de dolor crónico y algo de dolor neuropático y finalmente con unas conclusiones. A manera de introducción, entonces, podemos decir, y está ampliamente descrito en mucha literatura, que el dolor es definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial y descrita en términos de dicho daño. Ustedes ven en la imagen una balanza, digamos que en situaciones normales el dolor y la lesión son directamente proporcionales, pero hay algunas situaciones en donde cambia el contexto y hay variaciones en la intensidad y en la duración de las respuestas que hacen que esa balanza se incline más hacia la percepción de dolor con una lesión pues que no es proporcional a él. De manera práctica podemos definir o podemos distribuir el dolor en tres partes, según tiempo, según localización y según mecanismo fisiopatológico. Según tiempo, el dolor puede ser agudo o puede ser crónico. Agudo como consecuencia de la activación de los sistemas nociceptivos por una noxa. Crónico es aquel que persiste por un tiempo prolongado después de una lesión o incluso en ausencia de ellas y por más de 3 meses. Según la localización, puede ser del componente somático, que es aquel que se origina en los tejidos de la piel, el sistema muscular, osteomuscular, o visceral, que es derivado de la irritación de las capas de las vísceras. Y según el mecanismo fisiopatológico, puede ser nociceptivo, que es una consecuencia de una lesión somática o visceral en los tejidos que previamente mencionamos, o neuropático, que es el resultado de una alteración o una información anómala al sistema nervioso central. Para hablar primero de la fisiología, pues es importante hablar de los nociceptores, que son lo más distal que tenemos en cuanto a la sensación dolorosa. Estos hacen parte de un grupo especial de receptores sensoriales que son capaces de diferenciar entre lo que son los estímulos inocuos y los no inocuos o los nocivos. Contribuyen o están, digamos, en las terminaciones axonales de los nervios periféricos y reciben y transforman la información de diversos estímulos, ya sea químicos, mecánicos o térmicos, y los transforman en potenciales de acción para tener sus puntos de relevo y finalmente el procesamiento central a nivel cerebral. Estos hacen parte, o digamos que están inmersos en las fibras nerviosas que tienen algunas características particulares.
Las fibras nerviosas periféricas, conocemos que hay de varios tipos. Sin embargo, en lo que nos concierne ahora con la revisión de dolor, nos vamos a enfocar en las que están señaladas con las flechas rojas, que son las tipo A delta y las tipo C. Miren ustedes que en esta gráfica, conforme va aumentando la clasificación de la fibra, pues va disminuyendo la mielinización, va disminuyendo el diámetro y va disminuyendo la velocidad de la fibra. Eh, Esto en términos prácticos de lo que estamos hablando ahora, podemos decir entonces que las tipo A delta y las tipo C son fibras que tienen poca mielina, pero las tipo A delta con respecto a las tipo C son un poco más rápidas si comparamos esas dos. Y eso es un fundamento importante por algunos temas que vamos a tocar más adelante en cuanto a la velocidad de transmisión de los estímulos. Volviendo al tipo de nociceptores o las fibras nerviosas periféricas, las fibras tipo A y la C, como lo habíamos dicho, son las encargadas del dolor y la nocicepción. Habíamos mencionado que las A delta son mielinizadas y transmiten sensaciones más rápidas, mientras que las tipo C son más numerosas y amielínicas, con una conducción lenta. Ustedes pueden ver en la imagen que por lo menos las tipo A están cubiertas por una vaina de mielina, perdón, están cubiertas por una vaina de mielina, que es una sustancia apolar y es una sustancia muy rica en contenido graso que permite que el estímulo que nace desde una fibra periférica pues se transmita mucho más rápido y llegue más rápido a estas secciones que estoy señalando acá, que son los nódulos de Ranvier, que finalmente van a terminar conduciendo mucho más rápido el estímulo. Miren ustedes que las tipo A delta tienen poca, pero tienen, y contribuyen a que este estímulo pues pase un poco más rápido si las comparamos con las fibras tipo C, que no tienen ningún tipo de mielina. Volviendo al tema de los nociceptores, pues tenemos varios tipos de nociceptores y los vamos a dividir en tres grandes grupos según los sistemas o los tejidos en donde se encuentran. En este primer caso, son los nociceptores cutáneos, son unos receptores de alto umbral de estimulación que se activan ante estímulos intensos. Los A delta están situados en la dermis y en la epidermis y responden a estímulos mecánicos, mientras que los tipo C están un poco más abajo en la dermis y responden a estímulos también mecánicos, pero también químicos, térmicos y las diversas sustancias liberadas por el daño tisular. Ustedes pueden ver en la imagen, esta es una imagen histológica con hematoxilina eosina de un epitelio plano, estratificado, queratinizado, que corresponde a una sección de la piel. Y pueden ver cómo las fibras tipo A delta abarcan lo que es, esto es la epidermis, pero también están en las capas mucho más basales de la piel. Y las fibras tipo C están mucho más abajo, están mucho más abajo, están mucho más abajo de la epidermis. También encontramos en la dermis y en lo que corresponde a la hipodermis también fibras tipo A delta. Nociceptores musculoarticulares, los tipo A delta responden a contracciones mantenidas del músculo, entonces muy seguramente si usted en la noche ha recibido o lo ha despertado un calambre, pues tiene que agradecerle a las fibras tipo A delta, que son aquellas que responden a las contracciones del músculo. Las tipo C responden a presión, calor e isquemia tisular, y en la articulación se distribuyen en varias partes de los segmentos o de los tejidos articulares, como lo son los ligamentos, el periósteo, pero no el cartílago. Recordemos que los tres tipos de cartílago que hay en el cuerpo humano, que son el hialino, el fibroso y el elástico, son tejidos que no están inervados y que no tienen fibras nociceptivas ni fibras nerviosas. Esto por lo menos es muy importante en la fisiopatología de la artrosis, en donde por lo menos aquí estos colchoncitos que ustedes alcanzaban en la imagen, que son llamados meniscos, son componente cartilaginoso. Cuando se desgastan, se tocan las superficies articulares y finalmente se desprende la señal nociceptiva de dolor por el desgaste articular.
Y finalmente los nociceptores viscerales, que comprenden en su mayor parte las fibras de tipo C, son de alto umbral, es decir, que solo responden a estímulos nocivos intensos. Ustedes pueden ver también a este lado una tinción histológica de lo que es el hígado. Esto que ustedes ven más morado es la cápsula de Gleason, que realmente es lo que duele en los órganos viscerales. Esta cápsula se distiende, tiene fibras nerviosas tipo C, y eso es lo que genera el dolor. El hígado de por sí no duele, sino su inflamación, y la que hace sensar todo eso es la cápsula de Gleason. Bueno, el proceso de dolor podemos describirlo como un proceso transmisible en tres neuronas. La primera neurona o neuronas de primer orden son aquellas que van desde el receptor, que como vimos puede estar ubicado en la piel, en los músculos, en los huesos o en las vísceras, y tiene su cuerpo en el asta dorsal de la médula espinal o en el tallo cerebral si se trata de un par craneal sensitivo. La segunda neurona o el primer relevo que se da desde el asta dorsal de la médula espinal con decusación hasta el tálamo en vías espinotalámicas, pero más adelante vamos a ver que las espinotalámicas no solamente son las descritas para el relevo del dolor, sino que hay otros centros. La tercera neurona o neuronas de tercer orden son aquellas que van del tálamo a la corteza somatosensorial. El tálamo pues se conoce muy ampliamente como ese centro de relevo antes de llegar a la corteza, y también se habla de neuronas de cuarto orden, que son aquellas que se dan en conexión con otras estructuras subcorticales o incluso estructuras intercorticales. Básicamente este es el resumen de todo lo que pasa desde el dolor hasta el famoso ayayay, que son básicamente la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción del dolor. Eso es un proceso muy rápido que finalmente genera una respuesta, y vamos a ver de cada uno cuáles son los principales ejes. La transducción básicamente es definida como la información que es captada y convertida en un estímulo, ya sea químico, térmico o mecánico, en un potencial de acción. Aquí, como habíamos visto, los diversos tipos de receptores sensitivos que tenemos, aquí pues marcan la parada los mecanorreceptores y los termorreceptores. Entre los mecanorreceptores, pues encontramos varios, los corpúsculos de Meissner, Pacini, Ruffini. Los termorreceptores, pues son receptores sensibles al calor y al frío. Entendemos que el frío se transmite por las fibras A delta y el calor lo hace por las tipo C, y esto aquí hay algo muy interesante. La temperatura cuando aumenta aproximadamente los 40-45 grados ya genera daño y es transmitida por los nociceptores. Ustedes pueden ver en esta gráfica de acá cómo en el eje de las X hay una variable llamada temperatura, y en el eje de las Y una magnitud de la respuesta o potenciales de acción. Miren ustedes cómo los termorreceptores empiezan su respuesta y su magnitud hasta un punto determinado del eje de las X, que sería más o menos un valor que encontramos entre el 40 o el 45 grados, y ya aquí sea 45, 50, 55, 60, pues la respuesta tiende a ser la misma. Pero aquí ya entran a activarse los nociceptores, que son que son otros tipos de receptores. Miren ustedes cómo aumenta, aquí comienza a aumentar la respuesta, y finalmente, pues con el aumento gradual de la temperatura, pues también va a aumentar la magnitud de la respuesta. Esto se traduce básicamente en una respuesta de quite la mano de allí, hermano, que se está quemando. Básicamente es eso. Miren ustedes cómo un trauma o una isquemia tisular pues siempre va a dar lugar a una liberación de fosfolípidos, pues siempre hay daño de membranas por medio de una fosfolipasa A2. Esto es convertido en ácido araquiónico, y por las lipoxigenasas y las ciclooxigenasas que tenemos a nivel corporal. Pues sabemos que en las ciclooxigenasas pues pueden haber inducibles y constitutivas, pero pues básicamente lo que hacen estas dos enzimas son la acumulación o la formación de calicreína, leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos, que son sustancias proinflamatorias. Básicamente se traducen en el cierre de canales de potasio y apertura de canales de sodio y de calcio que entran por gradiente a la célula. Esto significa que el ambiente celular se hace mucho más positivo y se traduce en una despolarización. Esto es mucho mejor explicado aquí.
Miren ustedes como un estímulo nociceptivo del que hablábamos cuando hay una injuria tisular, esto da lugar a una lesión e inflamación. Por lo menos en esta primera parte que está señalada con el número 1, los receptores tipo TRPV1 y los ASIC1 y 3, que son receptores sensibles tanto a hidrogeniones, y el TRPV1 es sensible al calor, cómo estos receptores cambian su conformación y hacen que esos receptores, que son de características ionotrópicas, es decir, que cuando encuentran un estímulo o un ligando, cambian su conformación para abrirse como un poro y entrar finalmente los cationes a la célula. Ven ustedes cómo se hace mucho más permeable al sodio y al calcio por medio de todos estos receptores. En las flechas señaladas con el número 2 ocurre la degranulación de los mastocitos. Esto es un poco más tardío, pero es un poco nomás. Estos son milésimas de segundo. Esto finalmente, la degranulación de los mastocitos determina la aparición de la bradicinina, la histamina y la serotonina en lo que es la terminal sináptica, perdón, la terminal neuronal, y estos que son los moraditos que ustedes ven hacen parte de canales de una familia que son canales de tipo metabotrópico, es decir, que activan por medio de enzimas y un grupo de proteínas asociadas a las familias de las proteínas G por medio de la fosforilación de la proteína quinasa A, hacen que el ambiente celular interno se conforme para abrir de tal forma otros receptores que finalmente también van a permitir la entrada de sodio. Esto significa que la célula se está volviendo positiva por toda parte. Miren ustedes también en esta parte 4 como el calcio, recordemos que en las vesículas sinápticas el calcio va a actuar como ese motor o ese vehículo que ayuda a que finalmente las proteínas transmembranas de las vesículas se fusionen y finalmente se excrete todo el contenido que tiene la vesícula, en este caso sustancia P y péptido similar al gen de la calcitonina, que va a hacer que todo esto sea una especie de círculo vicioso y finalmente la célula se vuelve más positiva e induce un flujo axonal para lo que es la despolarización celular. Por este lado, pues encontramos lo que ya hemos hablado de los fosfolípidos en membrana y toda la vía de las ciclooxigenasas. ¿Qué sustancias están involucradas en lo que es la transducción, en el primer paso de la conversión del estímulo nervioso? Entonces, los hidrogeniones y el potasio inducen una despolarización rápida y mantenida de la fibra y aumentan la conductancia del sodio, es decir, está entrando mucha más carga positiva a la célula. La capsaicina y la serotonina activa directamente las fibras nociceptivas y potencian el dolor inducido por las cininas, esto a nivel periférico. La noradrenalina también se secreta y pues en las terminaciones sensoriales tiende un poco después a expresarse receptores alfa-adrenérgicos que pues inducen una sensibilización de la fibra periférica, que ya vamos a ver los mecanismos de cómo se hace. La histamina y el óxido nítrico, pues famosos por su potencial vasodilatador. Las bradicininas, las prostaglandinas, los eicosanoides y las citoquininas sensibilizan y activan receptores, y la sustancia P, que aumenta la permeabilidad capilar, aumentando pues por ende el edema y la inflamación. Básicamente, a grandes rasgos esto, hay una célula lesionada, hay aumento de todos estos mensajeros, de todas estas sustancias que sensibilizan la célula, y la célula finalmente libera otras sustancias para hacer mucho más grande la señal. Porque acordémonos que los estímulos nociceptivos tienen, en el dolor agudo, tienen una capacidad natural de dar aviso al sistema nervioso de que algo está sucediendo y pues algo habrá que hacer. En el segundo paso tenemos la información, la transmisión, que es básicamente cómo la información del dolor es transmitida por el impulso nervioso hasta llegar a su primer punto de relevo, que es en el asta dorsal de la médula espinal, en donde se liberan neurotransmisores excitatorios tipo glutamato y sustancia P. En este caso, en la médula se activan receptores de AMPA o AMPA por estimulación de las fibras A beta, que acordémonos que habíamos visto en una de las diapositivas anteriores,
que no son nociceptivas. Básicamente las A beta traducen o conducen lo que son los estímulos vibratorios. Esos son estimulados en el receptor de AMPA, pero los receptores de NMDA, que son receptores de glutamatos, hasta el momento pues están desactivados por un bloqueo o unos canales de magnesio dependientes, pero no es hasta que se transmite por las fibras tipo A delta o las tipo C que se da una inducción de la respuesta en este tipo de receptor NMDA. Desde el punto de vista neuroquímico, los receptores, los nociceptores pueden ser clasificados en tipo 1, tipo 2, 3 y 4. Los tipo 1 podemos clasificarlos en aquellos excitatorios y aquellos que inhiben la respuesta presináptica. Como habíamos visto en la gráfica que mostramos, los hidrogeniones, la serotonina, el glutamato causan excitación y por el otro lado, aquellas sustancias que son capaces de estimular a GABA B o como unas sustancias afines a este tipo de receptor, como los opioides, como la adenosina, pues inducen inhibición presináptica. Los tipo 2 son aquellos encargados de la excitación y de la sensibilización, no solamente de la excitación, sino también de la sensibilización de los receptores, que es un concepto que ya vamos a tratar. Y finalmente los tipo 3 y los tipo 4 ya nos hablan de una respuesta mucho más tardía, en donde ya se mete al núcleo celular y modifican la expresión genética para que la respuesta pues se aumente. El tercer paso que tenemos es la modulación del dolor, que es definida como el proceso en el cual la señal nociceptiva en el asta dorsal de la médula espinal, ya estamos en el primer punto de relevo, puede ser inhibida o modificada para los centros superiores de dolor. Entonces aquí entran en concepto dos tipos de procesos que son la sensibilización y la inhibición. La sensibilización es un fenómeno de win-up o como llamamos levantar la señal, en donde se promueve pues la secreción de neurotransmisores excitatorios y se forman circuitos que tienden a aumentar la señal dolorosa. Y la inhibición, que se trata de un proceso por el cual hay una reducción de la respuesta dolorosa. Y este puede ser dado por dos tipos de sistemas endógenos que tenemos: el sistema opioide endógeno y el sistema no opioide. El sistema opioide endógeno básicamente nos habla de las encefalinas, betaendorfinas y endorfinas, que son sustancias que, como vamos a ver ahora, bajan desde algunos centros hasta el asta para poder disminuir el tipo de señal. Esto nos invita a conocer. Esto nos invita a conocer o a darnos cuenta de que el dolor no solamente es una señal ascendente, pues también hay una respuesta que baja, es decir, hay unas respuestas descendentes desde los núcleos en el tallo cerebral para poder disminuir o amortiguar la respuesta dolorosa. Y el sistema no opioide, que abarca la noradrenalina, la serotonina y los agonistas alfa 2. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Miren ustedes cómo los potenciales de acción de los que tanto habíamos hablado se traducen básicamente en la entrada de calcio y sodio a nivel celular. El calcio mueve todas estas vesículas que finalmente van a secretar a la hendidura sináptica sustancia P, factor de crecimiento nervioso y nuestro famoso glutamato. Miren ustedes cómo el glutamato tiene varios targets a nivel posináptico. Miren cómo puede estimular el receptor AMPA, su receptor NMDA, y algunos otros receptores también pues tienen sinergia por el glutamato. Miren ustedes cómo esta ruta del astrocito, que siempre nos han hablado, que el astrocito, que es aquella célula que vigila, esta célula también contribuye a alzar la respuesta, pues el glutamato que queda en la hendidura sináptica lo puede reutilizar, lo convierte en glutamina, la glutamina vuelve a entrar a la célula y finalmente vuelve a convertirse en glutamato para hacer todo este tipo de ciclo. Estos receptores básicamente, y como siempre lo hemos dicho en la exposición, van a traducirse en un aumento del calcio y del sodio intracelular y básicamente el entorno o el ambiente intracelular se vuelve muy positivo. Esto activa la oxidonitrososintasa, las vías de las COX, activa también la internalización y el reciclaje de los receptores de la sustancia P. Miren ustedes cómo el óxido nítrico puede fluir fácilmente porque es un gas
bastante fácilmente difusible por membrana y puede llegar hasta la célula presináptica o incluso quedarse en el intersticio o en la periferia para producir mucha más respuesta inflamatoria. Entonces, básicamente, la respuesta inflamatoria se da desde muchas vías y se traduce pues en un aumento del estímulo. Ahora bien, miren lo que habíamos hablado, la sustancia gris periacueductal, la formación reticular y el núcleo del rafe magno contribuyen a dar una respuesta, en este caso descendente, secretando a la médula espinal encefalinas, beta endorfinas y endorfinas, que son conocidas como los opioides endógenos, que tienen su afinidad por los receptores mu, kappa, delta, que finalmente van a bloquear los canales de calcio y hacen apertura de los canales de potasio, en donde ese potasio va a salir como loco a buscar pues su gradiente y se traduce en una pérdida de cargas positivas y en teoría pues hay una hiperpolarización celular y por ende una disminución del estímulo doloroso. Dentro de la modulación es muy importante tener este concepto que es la teoría de la compuerta. El psicólogo canadiense Ronald Mesalk en 1965 la describió y básicamente quiero que miremos en esta imagen cómo es el proceso. Nos hablan de fibras grandes y fibras pequeñas. Fibras grandes vamos a llamarlas fibras tipo A, en este caso de tipo A beta, y las pequeñas vamos a llamarlas tipo A delta y tipo C. Miren cómo en una condición normal las fibras pequeñas, que son las que traducen el dolor, en este caso un pinchazo, un golpe, tienen pues las rutas abiertas para llegar al sistema nervioso central y finalmente ser interpretada como una respuesta dolorosa. Pero, ¿qué pasa si estimulamos ambas células o ambas fibras al mismo tiempo? El estímulo doloroso tiende a buscar su camino, pero recordemos que la velocidad de las fibras tipo A delta y las tipo C es mucho menor que las fibras más grandes porque están mucho más mielinizadas. Si simultáneamente hacemos activamos las fibras pequeñas y las grandes tipo A beta que habíamos dicho que conducen lo que es la vibración, las grandes van a ganar esta carrera en la llegada al sistema nervioso, pues porque son más rápidas y más veloces. Esto es una respuesta científica, pero también instintiva, porque normalmente los humanos cuando nos golpeamos en alguna parte, lo que tendemos a hacer es asobarnos, activar el estímulo vibratorio que finalmente va a atenuar la respuesta nociceptiva. Finalmente, en la percepción, que es el proceso mediante el cual los estímulos descritos activan en la porción somatosensorial y asociativa de la corteza cerebral, pues se permite lo que es la localización consciente del foco doloroso, la descripción, los factores atenuantes, y recordemos que como ya estamos hablando de corteza, la corteza tiene conexiones con múltiples áreas del cerebro en donde muchos factores pueden influir en la respuesta. Entonces puede haber una percepción de la respuesta que se puede aumentar o atenuar por factores psicológicos, sociales, culturales, que nos permite interpretativamente entender de forma distinta el dolor y eso es lo que hace fascinante el comportamiento cerebral humano. Dentro de las aferencias nociceptivas al sistema nervioso central, podemos ver en la imagen una distribución histológica en donde se encuentran los somas de las neuronas descrita por un neurocientífico sueco de apellido Rexet, que básicamente son el lugar de la primera sinapsis de las neuronas. Las fibras tipo A delta que vienen provenientes de piel terminan fundamentalmente en lo que son las láminas 1 y 5. Las tipo C lo hacen en la 2, en la 3 y en la 1, pues con diversas distribuciones. Y las fibras nociceptivas musculares, viscerales y articulares lo hacen en otros tipos de láminas, como lo son la 1, la 5, la 6 y hasta la 10. Se habla de que las neuronas de segundo orden, que habíamos dicho que son aquellas que parten desde el asta dorsal de la médula hasta los centros superiores, pues también se pueden dividir.
Las neuronas de clase 1, que son diferentes de la de primer orden, segundo orden y tercer orden, aquí estamos hablando solo de las de segundo orden, pues se pueden dividir en la clase 1, que son activadas por los aferentes de umbral no nociceptivo, o sea, cualquier otro tipo de umbral sensitivo que no corresponde a dolor. Las clase 2, que son activadas por tanto estímulos nociceptivos como no nociceptivos, pero que carecen de aquella capacidad de poder localizar de dónde proviene ese dolor y que pues da relevo en las láminas 4, 5 y 6 y menor proporción en la 1 y en la 2. Y finalmente las neuronas de clase 3, que son las activadas por las aferencias nociceptivas, en donde se identifica el carácter ya nocivo de la lesión o del estímulo y que van a llegar a la lámina 1 y la 5. Entonces, miren cómo habíamos hablado de que generalmente siempre se tiende a hablar de que el tálamo es el único centro de relevo, pero la transmisión dolorosa, que en este caso decidí llamarla, o bueno, se decide llamarla con los centros supraespinales, no solamente involucran el tálamo es el núcleo más central, el centro de relevo más central y más grande, pero también existen fascículos espinorreticulares que llegan al complejo medular reticular y mesencefálico, como lo es el complejo medular mesencefálico y la sustancia gris periaqueductal, en este caso que se ubican en el tallo cerebral, y finalmente también los espinotalámicos, más específicamente en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Esta imagen es para mostrar que finalmente las sinapsis o los relevos, miren que se dan en la formación reticular que hace parte del bulbo, en el mesencéfalo y finalmente en el tálamo, antes de llegar a la corteza somatosensorial. ¿Y cómo se transmite desde esos centros supraespinales que habíamos visto a la corteza cerebral? Pues básicamente por fascículos del complejo ventrobasal del tálamo y los núcleos tálamo mediales, que finalmente van a terminar su conexión con la corteza cerebral, las áreas sensitivas 1, 2 y algunas corticales supraorbitarias. Desde el punto de vista cortical podemos tener en cuenta dos conceptos, que aquí ya se tiene la concepción discriminativa del dolor, la localización, la intensidad, cuánto dura, que a su vez pues están interconectadas con áreas visuales, auditivas y de memoria. Entonces aquí el paciente o nosotros mismos podemos decir, aquí me duele, el dolor es de este tipo, es de tipo punzada y me agrava o me baja con tal medicamento o con tal tipo de acción. Y también hace parte lo afectivo. Recordemos que las conexiones sobre áreas hipotalámicas pueden activar conductas emocionales del dolor, que esto puede ser un agravante o puede ser un atenuante de las respuestas dolorosas. Dentro de la respuesta fisiológica al dolor, en el dolor agudo, es el dolor más comúnmente manejado, se asocia a injuria tisular, es autolimitado, teniendo en cuenta todo lo que vimos y teniendo en cuenta la primera diapositiva donde se mostraba la balanza entre la lesión y entre el dolor, pues tendría que desaparecer cuando el tejido lesionado sana, cuando la lesión sana, tiende a ceder siempre, aunque no se instaure tratamiento, cumple una función fisiológica que es la alerta, obliga a buscar ayuda, no necesariamente ayuda de otros, sino ayuda propiamente fisiológica, de moverse, de quitar, de sobarse, como lo hemos dicho en la teoría de la compuerta, y genera una respuesta de gran estrés neuroendocrino. A nivel muscular, pues hay una respuesta para la defensa, para la protección, que es rápida e involuntaria. A nivel cardiovascular aumenta la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, aumenta la retención de sal y de agua, aumenta la vasoconstricción. Esto se traduce en un aumento de la resistencia vascular periférica y en hipertensión y aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. A nivel pulmonar hay un aumento de la ventilación minuto, un mayor consumo muscular de oxígeno y también nos aumenta el riesgo de padecer un tromboembolismo pulmonar. A nivel gastrointestinal hay un aumento en el tono de los esfínteres, se disminuye la motilidad intestinal y de la vejiga, puede haber un hilo paralítico o retención urinaria porque en este momento la descarga adrenérgica no permite que haya absorción porque no es lo necesario en tiempo inmediato, sino sanar la lesión o buscar ayuda.
hay una hipersecreción del ácido gástrico y una sensación de náuseas. A nivel inmunológico, hay disminución de la activación del sistema reticuloendotelial y predispone a la aparición de infecciones, y a nivel sanguíneo se aumenta la adhesividad plaquetaria y se disminuye la fibrinolisis. Esto pues se traduce en que hay un estado procoagulante y lo hace más posible a la aparición de eventos trombóticos. Entonces, a grandes rasgos, el dolor repercute casi en todos los sistemas. Miren ustedes cómo el dolor en esta imagen es como un eje central para padecer algún tipo de problema en casi todos los sistemas fisiológicos humanos, y por eso el dolor es algo que debemos conocer y debemos manejar. Dentro del dolor crónico, pues es un tipo de dolor que persiste más allá de un proceso por más de 3 meses, no necesariamente ya que en este caso está cumpliendo una función, sino que ya puede verse como algo patológico o puede considerarse como una enfermedad. La respuesta neuroendocrina no es tan marcada como lo habíamos dicho anteriormente en todos los sistemas, no llega pues por lo menos a los altos niveles del dolor agudo, a menos que pueda haber una reagudización del dolor crónico, y se dice pues que la respuesta psicológica es mucho más compleja porque el dolor espiritual alimenta el dolor corporal, y esto tiene mucha lógica en la diapositiva que veíamos de la percepción, en donde todos los factores psicológicos actúan atenuando o agravando el dolor. El dolor crónico induce una plasticidad neuronal, que es un concepto que habíamos visto muchas veces en pediatría de cómo el sistema nervioso se organiza a razón de un problema para poder intentar regenerarse. En este caso, pues en el dolor crónico hay una hiperexpresión génica, hay una estimulación nociceptiva que induce hiperexpresión de genes, como habíamos hablado, ya se meten hasta el núcleo celular, y pues aumentan la síntesis de receptores de canales que disminuyen el umbral neuroexcitatorio. Hay un cambio fenotipo de fibras aferentes, las fibras A beta, que son fibras que lo hemos dicho, que son fibras de tipo vibratorio, que manejan este tipo de sensación, pues comienzan a expresar neuropéptidos mediante las gráficas, mediante la secreción de vesículas de sustancia P, de péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, y que estímulos de baja intensidad pues ya pueden favorecer la hiperexcitabilidad y la hipersensibilización. Y finalmente se puede dar el fenómeno de spruring o arborización de las fibras tipo A, en donde ya estas tipo A beta ya no comienzan a ser tan vibratorias que digamos, sino que empiezan a bajar su umbral y generan finalmente despolarización, y que permiten que el procesamiento de estímulos que no son dolorosos se entiendan como dolorosos. Ese es el principio del signo clínico que nosotros llamamos alodinia. El dolor neuropático pues ocurre en ausencia de una estimulación del nociceptor. El dolor neuropático no es de los nociceptores, no inicia en los nociceptores, sino un daño en la fibra nerviosa como tal. Hay una disfunción del sistema nervioso, ya sea periférico o central. La sensibilidad está aumentada con descargas espontáneas y es mucho menos frecuente que el nociceptivo, pero es más difícil, mucho más difícil de tratar. El dolor mixto, pues finalmente es la coexistencia en lo que hay en el dolor nociceptivo neuropático. Este lo podemos ver muy bien, por lo menos en los pacientes oncológicos, porque el tumor o el cáncer no solamente destruye los tejidos y también los comprime, sino que también inducen daño nervioso. A manera de conclusión, pues el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial, y tiene como fin dar alerta a un estímulo nocivo en lo que concierne al dolor agudo. El dolor es transmitido por las fibras tipo A delta y las tipo C, que desencadenan una respuesta celular enmarcada en la traducción, transmisión, modulación y percepción, que son los procesos que habíamos visto. Su transmisión se da desde la fibra periférica hasta la asta dorsal de la médula espinal y posteriormente en los fascículos espinotalámicos, mesencefálicos y talamocorticales hasta que llegan a la corteza. Y el dolor, en este caso el dolor agudo, desencadena una respuesta fisiológica importante que impacta en el funcionamiento fisiológico de muchos órganos y sistemas. Una vez alguien se preguntó que cuál era el dolor que más duele, y esa misma persona se respondió que el dolor que menos duele, perdón,
o el que más se soporta es el dolor ajeno. Estas son las referencias bibliográficas de la exposición. Este es mi correo. Yo quedo pendiente a cualquier duda o inquietud que puedan generar y muchas gracias por asistir a la charla. Alejandro, muchísimas gracias. Has hecho una excelente presentación. Nos has dado una clase de fisiopatología. Como todos nuestros participantes entenderán, a este nivel de posgrado en anestesiología es importantísimo manejar esa minucia que tú nos has presentado. Es importantísimo conocer los mecanismos intrínsecos más puntuales de dolor y creo que lo has mostrado muy bien. Antes de ceder la palabra a los otros docentes y colegas que nos acompañan y a los estudiantes del pregrado en anestesiología que creo que acaban de tener una clase de lujo. Si tienen preguntas, este es el momento. Antes de eso, solo quiero decir que definitivamente sí, el dolor más fácil de soportar es el dolor ajeno. Se atribuye anónimo, pero la mayor parte de los eruditos lo atribuyen a una frase de Shakespeare cuando Romeo hablaba con Mercucio o Mercurio, el primo de Julieta, sobre sus desgracias y dolores físicos y emocionales por amores y desamores. Mercucio le decía, no te quejes tanto que el amor no duele, y entonces Romeo le decía, es que a ti no te duele nada porque el dolor más fácil de soportar es el ajeno y se atribuye en ese contexto a William Shakespeare. Doctor Cañas, doctor Ararat, doctor Hernández, estudiantes, si tienen preguntas, el micrófono está abierto para ustedes. No, me uno a las palabras de la doctora Claudia, pues es la primera presentación que hace Alejandro, su primer tema de revisión de residencia. Obviamente sabemos pues que ustedes van en una curva de aprendizaje, pero me pareció una buena presentación, muy fisiológica de lo que es el dolor. Entonces, Alejandro, felicitaciones y que continúe adelante con su curva ascendente. ¿Alguien más de los participantes tiene preguntas? Una vez que uno ha entendido este tema, es más fácil luego hacer la aplicación clínica, sobre todo a la terapéutica del dolor, pero como les dije al principio, no es el objetivo de esta presentación de hoy hablar de terapéutica del dolor, si bien eso nos deja las bases, creo yo, bastante claras para hacer una aproximación y hacer un abordaje y un manejo de dolor muchísimo más fisiológico. Alejandro, la tutora no pudo acompañarnos, ¿no es cierto? La doctora Abril creo que está conectada, Sí, yo pero creo que la vi, sí la veo, pero no sé si nos está escuchando, doctora Abril. Buenas noches. Sí, Doctora, ¿cómo están? muchísimas gracias por acompañarnos. Nos honra mucho con su presencia y la escuchamos. Yo quiero felicitar a Alejandro. Qué pena que no había podido saludar previamente, sino que estoy trasladándome de un lado al otro. Pero quería felicitar a Alejandro. Me parece que ha hecho un gran trabajo y una revisión de tema. Como lo habíamos hablado, abordó detalladamente un tema que es denso y complejo y lograr llevarlo a esta minucia de una manera tan clara no es fácil. Y quiero resaltarlo y felicitarlo por eso. No sé si tengan alguna duda. La verdad es que la revisión la hizo en su mayoría él solo y lo que hicimos nosotros fue revisar y ver si teníamos algo que corregir, pero creo que no hubo mucho que corregir al respecto. No sé qué observaciones adicionales tengan ustedes. Doctora, yo tengo una pregunta desde
desde la aproximación como no algóloga y es sobre el papel, la utilidad de este mecanismo de compuerta. Me llamó mucho la atención, no lo han mencionado siempre, pero no lo habíamos explicado así tan claramente. Eh, ¿Cuál es el papel o la eficacia de este mecanismo de compuerta a la hora de disminuir, atenuar o desviar esta modulación de dolor? ¿Realmente llega a ser efectivo? Y si hay alguna manera de que nosotros podamos sacarle algo así como una aplicación clínica en cuanto al cambio de estímulos o en qué otro entorno lo podemos utilizar desde el punto de vista de la anestesia. Lo que hemos visto sí se utiliza y creo que, como Alejandro lo explicó, uno instintivamente lo utiliza al tener mecanismos de defensa, al estimularse cuando tiene el dolor en algún lado. Se ha visto mucho que en medicina oriental también sirve mucho y lo utilizan. Y en las terapias que nosotros usamos, terapias neurales, también nos sirve. En anestesia, como tal, yo no lo he usado mucho, pero en la parte de algología sí, más que todo en las terapias, porque el tipo de paciente que nos llega a nosotros es más crónico. Entonces ya lo hacemos con un mecanismo de rehabilitación. Instintivamente sí se utiliza, Ujú. eh, instintivamente sí lo utilizamos, creo que el ser humano como tal lo utiliza. A ustedes les duele y automáticamente se empiezan a sobar y a hacer presión, lo que hace que uno sienta cierto alivio. Pero en la parte de anestesia como tal, yo no lo he utilizado y la verdad no he leído al respecto. No sé si mi otra colega algóloga tenga alguna información al respecto. Doctora Dianita, ¿está por ahí? Hola, doc. Sí, estoy aquí terminando una salita, pero no me pienso lo mismo que la doctora. Totalmente de acuerdo. El efecto es el mismo si se soba uno mismo, así busca el apoyo de otro ser humano en esos términos, como por ejemplo en el caso de los niños, como cuando maternalmente uno soba a un niño para quitarle el dolor. ¿Sería Yo igual? no leí, Sí. y en teoría es lo mismo, creo que lo que cambia es qué tanta presión o qué tanto estímulo recibe uno, tolera uno cuando se lo está haciendo uno, cuando se lo está haciendo otro. Ok. Por eso muchas veces decimos, hágalo usted, y uno ve que la persona se hace muy duro, y cuando se lo hace uno, la misma defensa y como que ahí ya viene la parte no nociceptiva que genera ese estímulo a la persona, hace que se tensione y hace que la respuesta frente a ese estímulo sea diferente. En los niños creo yo que también que la tolerancia frente a cómo se lo hacen ellos, frente a que lo hace uno va a ser diferente, también por el tipo de presión y la sensación que puede hacer. La presión ha demostrado muy buena respuesta, pero la presión también tiene que ver con la tolerancia al dolor que tiene uno. Como lo sabemos, la tolerancia al dolor varía y es un aspecto individual entre todos los seres humanos, y la percepción que uno tenga frente a eso va a hacer que la respuesta también sea diferente. Gracias, doctora. Y a eso iba mi segunda y última pregunta. ¿Se han identificado espacios o momentos de toda esta vía de conversión de ese estímulo nociceptivo en el ayayay, como decía Alejandro, transducción, modulación, transmisión? eh, en- Cuando las personas tenemos un umbral diferente de dolor, ¿se ha identificado de pronto en cuál de estos pasos es que están los cambios o las diferencias o es independiente de eso o qué otra explicación se ha dado a las diferencias en los umbrales al dolor entre seres humanos? Pero es que ahí hay varios factores que influyen. Nosotros, nuestra percepción al dolor en la misma persona puede variar según el momento y las fuentes no nociceptivas que uno tenga.
El ejemplo que yo les pongo para explicarlo siempre es, no es lo mismo cuando tú te pegas si estás en una fiesta contento a que te pegues si estás pasando por un duelo. ¿cierto? Y eso mismo hace que tu percepción frente a cualquier cosa varíe. Si tú estás feliz en un viaje y te quemas, sigues tu viaje, pero si estás presentando tu examen y te quemas, pues ahí cambia la cosa. Correcto. Tiene que ver mucho con la percepción en todas las fuentes y también la memoria, que era lo que hablaba Alejandro, también si es el primer estímulo doloroso o es un segundo estímulo doloroso, todas esas variables van a afectar tu percepción frente a ese momento y ese estímulo que estás teniendo. Por eso, tanto interpersonal como personalmente va a cambiar mucho, siendo que dicen el umbral es muy suave, el umbral de la persona para algunas cosas es muy alto y para otras es muy bajito. Y es por todo, se debe a todos esos aspectos que afectan directamente y cómo nosotros vamos a percibir y vamos a responder frente a cada estímulo que estamos teniendo. Correcto, entiendo, doctora. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, creo que no. Entonces, en aras de el tiempo y la hora del descanso, Alejandro, nuevamente agradecerte, agradecer la asistencia de todos los que nos acompañaron. Doctora Laura, muchísimas gracias por su compañía y por su tutoría en este tema y que pasen una feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Feliz noche. Igualmente.